Bien, sean bienvenidos a este nuevo capítulo, episodio número 3, si no me equivoco, de nuestro canal de YouTube. Ya es nuestro. Ya parece que se quedó Sí, acá una cierta persona. me invitaron. La volví a invitar. No, vamos a hacerlo juntos todo este tiempo. Así que esperamos que sea de mucha bendición para todos los que nos van a ver. Y que si les gusta, suscríbanse. Dele me gusta, compártalo con amigos, compártalos en sus redes sociales, nos sirve mucho. No para alcanzar fama ni nada de eso, sino para poder llegar con el mensaje que el Señor está poniendo en nuestro corazón. ¿Sí o no? ¿Cómo estamos? Así Otro día es. más de grabación. Muy bien, con muchas ganas, mucho ánimo y bien motivados. Y también reproducir todo esto que el Señor ha puesto en nuestros corazones y felices de poder tener este lugar, este momento y utilizar también las redes sociales de buena forma. Así que, excelente. Así es. Y el día de hoy tenemos un tema, queremos conversar, hablar un tema muy interesante que nos motiva mucho, que nos gusta mucho a los dos, y es hablar, y tiene por título Artesanos de Vínculos, Ujú. ¿cierto? Y quiero contar una historia. Te voy a contar una historia. ¿Me vas a contar una ¿De historia? dónde saca la historia? Me pregunta alguno ahí. Leyendo, investigando algunas cosas, todo. Entonces, cuenta la historia de un carpintero que trabajaba en un pueblo, y este carpintero trabajaba muy bien. Era muy famoso por que su trabajo, las sillas, las mesas, duraba mucho tiempo. Entonces, llamaba la atención eso, que fuera tan duradero su trabajo. Ujú. Y una vez un aprendiz del maestro carpintero le preguntó: ¿cómo haces para que tu trabajo sea tan duradero y tan bueno? Y él le dijo: me preocupo que cada pieza de lo que voy a hacer quede firme y quede en su lugar y se formen buenas uniones, Ujú. dice el carpintero. Entonces, él dice, por más que sea buena madera, por más que sea muy bueno el material, si no hay una unión buena, si no hay un trabajo de detalle en las uniones de los materiales, de las maderas y de los pegamentos y todo eso, no va a resistir. En cambio, cuando hay una buena unión y todos los implementos para poder construir ese trabajo están firmes, eso va a perdurar en el tiempo. Y eso Mm. nos hace pensar y nos hace entender que la iglesia de Cristo, en la cual nosotros hoy estamos sirviendo, debe tener esos vínculos perfectos. Debe formar esa comunión perfecta. La iglesia está hecha y siempre ha sido para estar en comunidad. Nunca ha sido para estar sola. Por eso hoy queremos hablar sobre artesanos de vínculos. Tú y yo, y los que están viendo también, debemos ser esos artesanos de vínculos que buscan la comunión, que buscan la comunidad el uno con el otro. ¿Qué nos dice Belén? De todas maneras, somos un cuerpo, como decíamos la vez pasada, y este cuerpo es necesario que esté bien unido, cohesionado. Y claro, y el que vive en una unión íntima con el Padre, que al final Él es nuestro Ujú. artesano, Él es el que, la mente pensante detrás de estas uniones. Entonces, detrás de esto, si estamos en Él, ciertamente Él nos va a dar a conocer sus verdades, lo que Él es, y que Él que es Dios. Dios es amor, Ujú. Dios es todo para nosotros. Entonces, si está Él detrás, ciertamente vamos a tener unas uniones duraderas, pues, que van a perseverar en el tiempo. La iglesia, cuando hablamos de iglesia, nos referimos, y yo creo que toda la gente lo entiende, no es el templo, no es el lugar físico. La iglesia somos todos. Ujú. Todos conformamos la iglesia, donde Cristo es la cabeza de la iglesia, donde Cristo es el principal y nosotros somos el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de formar vínculos, tenemos que entender que la iglesia no solamente se forman vínculos cuando vamos un día a la iglesia, miércoles, en el caso nuestro, domingo, otros días quizás de la semana, sino que la iglesia se hace cuando nosotros vamos formando relaciones sanas, relaciones saludables con nuestros pares y Ujú. poder llegar a tener esa unión fuerte del uno con el otro. Van a haber diferencias, pero ¿qué tiene que haber en nosotros? Amor,
para poder llevar a cabo ese vínculo. El pegamento, lo veo así yo, el pegamento principal para poder formar buenas relaciones y vincularnos bien el uno con el otro es el amor. Que si no tenemos amor, no vamos a poder tener vínculos correctos, no vamos a poder tener buenas relaciones en la comunidad que es la iglesia, y las diferencias van a seguir estando. Van a seguir habiendo las mismas diferencias, otros pensamientos, otras ideas en nuestra mente, pero lo importante es que nos vistamos del vínculo de amor, dice el apóstol Pablo, ¿dónde? En Colosenses. En Colosenses. Dice sí. que nos tenemos que vestir del vínculo perfecto que es el amor. Ujú. Ese es el ingrediente, el pegamento para poder formar todas las piezas que tenemos que tener para poder llevar a cabo este vínculo, ser estos artesanos de vínculo. Claro, Dios es el artesano y Jesús es el artesano por excelencia. El Señor, nuestro Señor es el artesano por excelencia, pero nosotros también tenemos que llegar a ser esos artesanos que logran vincularnos con los otros. Así es. ¿Sí? ¿Qué? Sí, no, bueno, acá estaba viendo también en la palabra, primera de Juan 1:7, y dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, claramente está... Dios es el que nos revela bueno, Jesús es el que nos revela al Padre. Claro. A través de Él podemos ver. Entonces, si esta revelación, si esta verdad, si esta luz que es Dios no está en nosotros, y decimos a lo mejor que nosotros tenemos comunión los unos con otros, pero a lo mejor el amor de Dios no está en nosotros, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Dice la Biblia igual que el que no ama no ha conocido a Dios. Claro. El que no ama, porque Dios es amor. Debemos amarnos y debemos entender que tenemos que estar en comunión. Nosotros somos un matrimonio, Sí. ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos tenido acuerdos? Muchas. Muchas veces hemos tenido desacuerdos. Ajá. Muchas veces hemos tenido diferencias de pensamientos, de formas de crianza. Pero ¿qué tenemos que tener el uno con el otro? Para poder seguir con esta gran tarea, estar juntos como matrimonio. El vínculo. El vínculo del amor. Si no tenemos el amor el uno con el otro, ¿Qué nos une? ¿qué nos une? Exactamente. Exacto. Hay gente que vive casada y vive por los hijos. No hay un amor de la pareja, sino que hay un amor del ¿cómo se llama? De otras razones. En cambio, nosotros tiene que estar el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. Y la comunión dentro de la iglesia es algo importantísimo. La comunión. La iglesia está hecha para vivir en comunidad. Dios nos formó para que entendamos que nos necesitamos el uno con el otro. Exacto. No podemos vivir la vida en solitario. Claro, porque nosotros tenemos que representar el amor de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Demostrándonos unos a otros que nos amamos. Dice la palabra que nosotros tenemos que amar a todos. No hay excepción de personas. No hay una regla que digamos tú tienes que amar a estos y a estos otros, ¿no? Y dice también la palabra que nosotros tenemos que extender nuestra mano al necesitado. Nosotros tenemos que ayudar, y dice también que si nosotros hacemos esto por uno de los más insignificantes, lo estamos haciendo por él. Entonces también nosotros el ser compasivo, el ser misericordioso, el poder entendernos y el poder amarnos a pesar de, va a ser al final lo que va a añadir en nosotros un mayor peso de gloria, va a añadir en nosotros más fuerza, más comunión, más unidad. Yo creo que tenemos que comprender que es importante entender que somos diferentes, que somos distintos, pero eso no nos hace que no podamos vivir en comunión. Eso no nos hace que no podamos tener ese pegamento del amor que nos une el uno con el otro. Porque dentro de la iglesia van a llegar
o vamos a vivir experiencias con personas que muchas veces vamos a tener un tiempo, una temporada, que vamos a tener amistades con algunos, pero en algún momento quizás esa amistad se va a ver un poco eh, quebrada. Ujú. Entonces ahí cuando tenemos que poner en práctica el amar al otro. Ayer veía un video en redes sociales de un video antiguo, pero nunca lo había visto. No recuerdo el nombre tampoco, pero era un hombre que en Estados Unidos había matado mujeres, había abusado de muchas mujeres y estaban en el juicio, estaban las familias de las víctimas y muchos la gran mayoría todos, le deseaban el mal, lo acusaban, le decían ojalá te mueras en la cárcel y ese tipo de cosas. Y salió un hombre, el padre de una de las mujeres que había sido maltratada y abusada y muerta. Él dice, todo el mundo acá te critica, todo el mundo acá te viene a condenar y a juzgar. Y comienza así él. Y después dice, pero a mí Dios me invita a perdonar. Y él le dice, yo te perdono. Y el hombre, el hombre malo, el que estaba siendo juzgado, comienza a arrepentirse, comienza a llorar, y todos los que estaban ahí quedaron como sorprendidos de la reacción de este padre. Exacto. Pero él fue y tomó, claro, es muy difícil. Yo pensaba y decía, nosotros tenemos 2 hijas, ¿qué pasaría en el caso de nosotros? ¿Qué haría? Porque no es fácil perdonar cuando te han herido. No es fácil perdonar cuando has sido lastimado. Pero eso también requiere tener ese vínculo de amor. Eso también requiere ser aquellos artesanos de vínculos que usan el pegamento del amor, que es firme, que es fuerte, para poder formar relaciones, iglesias saludables. Si tenemos entendemos esa idea de Cristo en nosotros, Él mismo lo dice, que ellos sean uno como yo soy uno con el Padre. Exacto. El Padre Jesús está unido con el Padre. Ujú. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar unidos los unos con los otros en un mismo sentir, con el vínculo del amor, siendo ese pegamento del amor y dejando que Dios sane nuestras heridas del pasado, restaure todo lo que hay para poder tener relaciones saludables con todo el mundo? Estar en paz con todos, dice. Sí, ¿Tú estás en paz conmigo? sí, en paz y en armonía. Hay veces que cuesta, ¿no? Sí, obviamente. Es parte del proceso. Conmigo o con alguna. A veces hay personas que es difícil amar, ¿o no? ¿Qué nos dice la gente? Hay personas difíciles de amar. ¿Qué nos dice la gente si ve el video en comentarios? ¿Hay personas difíciles de amar? Sí, ¿O somos sí. nosotros difíciles para ser amados? También Ujú. puede ser. Que nosotros también seamos los que somos difíciles para ser amados. Creo que una de las cosas que tenemos que entender también es mirarnos a nosotros primero. Exacto. ¿Qué estoy haciendo yo que quizás no me trae beneficios en tener sanas, buenas relaciones? Eso es muy importante porque claramente si nosotros mismos no analizamos a lo mejor nuestra fe, si está bien cimentada, si lo que creemos lo estamos representando al mundo y a nuestros hermanos, a nuestra familia, yo creo que es muy necesario que nos analicemos, que Ujú. pensemos un momento, paremos, cómo están mis relaciones, Ujú. cómo está primero mi relación con Dios, cómo está mi intimidad con Él, mi comunión con Él, porque claramente nosotros no podemos avanzar si no estamos bien con Él. Ujú. Nosotros no podemos tener relaciones sanas si a lo mejor hay un estorbo entre mi espíritu y Dios. Entonces es necesario que podamos nosotros estar siempre analizándonos, siempre diciendo esto está bien, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, y poner a Dios primero. Y yo creo que si ponemos a Dios primero, como dice su palabra, todo lo demás va a ir bien. Ujú. Hablando de relaciones también y todo esto al final. Es importante lo que dices porque al final si yo entiendo que mi relación está bien con Dios, en el sentido de que yo dejo que
que la medida de Cristo se haga más grande en mí, yo voy a poder amar y voy a poder ser ese artesano de vínculos. Y pienso un poco, para ir ya cerrando, en un artesano. Pienso en la persona que construye una pieza de tanto valor, o una pieza linda, importante, que dedica tiempo. Ser un artesano de cualquier cosa, de madera, de fierro. Hay gente que trabaja el fierro y hace artesanía, hay gente que hace alambre, pero dedican tiempo, dedicación. Tienen que ver cada detalle, porque nosotros vamos a ir a comprarle quizás a alguien que hace muebles y le vamos a comprar una mesa y vamos a querer que la mesa sea con detalles, sea una mesa que no tenga o lo mínimo de imperfecciones, porque es un ser humano, no es una máquina quien está construyendo la pieza. Pero ese hombre o esa mujer que dedica a la artesanía va a dedicar tiempo, va a dedicar detalles, va a trabajar, va a mirar, va a observar que todo quede bien, que cada pieza quede en su lugar y que tenga firmeza. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos la oportunidad de hoy día ser parte de ese vínculo de amor del uno con el otro, que nos vistamos de ese vínculo? Para eso necesitamos tener tiempo, dedicarle a las personas buenas relaciones, ver los detalles, entender a la gente, comprender qué es lo que, por ejemplo, a Belén le molesta, qué es lo que Belén tiene que entender que le molesta a Saúl, para poder conocernos y entendernos y poder formar así esos vínculos de amor, esos vínculos que van a perdurar con los años, y entender que la iglesia, y lo vuelvo a repetir, siempre ha sido pensada por parte de nuestro Señor en comunidad. Por algo Él dice que Él es la cabeza y todos los demás somos el cuerpo. Exacto, y también Él en su Trinidad también es comunidad al final. Uh-huh. Entonces, Él quiere replicar esto hermoso, esto que es perfecto en nosotros. Y nosotros debemos de alguna forma entender y ser conscientes de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros convivamos, que nosotros nos amemos y que sacrifiquemos también de nuestra vida muchas cosas. Entonces, es necesario que nosotros vivamos de esta manera, que el amor esté en nosotros y que lo vivamos y lo vivamos genuinamente, realmente. Que no haya en nosotros duda alguna de que este amor tiene que ser revelado al mundo, que nosotros tenemos que salir y tenemos que hablar de este amor también a los demás, que todos conozcan al final, es necesario. Eso es. El amor sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo. Que no finjamos lo que hay en nuestro corazón, sino que amemos a las personas. Y Jesús termina diciendo, ¿cómo nos conocerán? En que nos amemos los unos con los otros. Nos conocerá el mundo, que tengamos amor los unos con los otros. Así que invitamos a todos nuestros amigos de YouTube, a toda la comunidad que está ahí viendo, que va a ver este video, a ser esos artesanos de vínculos, a formar buenas relaciones, a ser sanos, para poder sanar a otros y poder formar ese vínculo perfecto que es el amor. Así que nos despedimos. Un abrazo a todos. Sí, un abrazo a todos ahí. Suscríbanse, denle me gusta, compártalo. Y comente también aquello que le ha parecido. Eso. Cualquier cosa también ahí podemos estar respondiendo todos sus comentarios. Amigos de YouTube. Amiguitos de YouTube. Chao, un abrazo. Adiós.